Muy buenos a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Esta mañana estuvimos comentando que Bitcoin rompió la compresión de forma agresiva y esto generó un evento clave a nivel operativo, que fue precisamente este movimiento alcista donde el precio llegó a romper la resistencia de los 44.720. Además, atravesó la zona de los 43.870, una zona operativa clave, ya que en el pasado veíamos cómo el precio rechazaba esta zona de forma agresiva, y esto nos podría estar indicando el comienzo de un cambio de contexto. La zona de compras que tenemos marcada en los 41.780 ha conseguido absorber todas esas ventas de la dinámica bajista que teníamos trazada, y tras la ruptura de esta compresión fue donde dio inicio a este movimiento alcista que se llevó por delante todas las liquidaciones de shorts que había en esta zona. Luego revisaremos los mapas de liquidaciones a ver cómo está la situación, pero de momento lo que vamos a hacer va a ser retirar ya esta dinámica bajista y bueno, lo que es la zona de soporte esta que tenemos por aquí, esta zona de compras de los 41.790, 800, vamos a dejarla de momento por si las moscas. Eso solo lo vamos a utilizar en caso de que veamos un potencial reingreso, pero de momento vamos a dejarlo de lado porque ahora mismo lo que más nos interesa es el evento tras la ruptura de la resistencia de los 44.740. Esta mañana comentábamos cómo después de la ruptura estaríamos esperando a la consolidación sobre las zonas operativas, y como veis el precio actualmente ya está testeando la principal zona operativa, que es la resistencia, para intentar consolidar esta resistencia como un soporte. En caso de ver ese gatillo de entrada sobre estos niveles, el principal objetivo que tendríamos en mente para valorar el movimiento de continuación alcista sería la zona de los 47.180, una zona operativa donde podríamos ver que el precio logra equilibrio. Así que esa sería nuestra primera zona de control para esa operativa. De momento, como veis, el precio está aguantando sobre este nivel. Tenemos ahora mismo un pequeño rechazo. Como veis, bajamos un poquito de time frame y estamos viendo una pequeña corrección. Y en breve se podría llegar a dar oportunidad operativa desde esta zona, siempre y cuando el precio consiga soportar sobre la resistencia. Ojo, si el precio no consigue aguantar y empieza a volver a aceptar precios de dentro de la estructura operativa, todavía tendríamos cierto margen para poder valorar compras, por varios motivos, y es que tenemos algunas zonas clave todavía por el camino que nos quedan cerca ahora mismo. ¿Qué zonas son estas? Pues por ejemplo el VWAP mensual, que lo tenemos en los 44.460, y luego esta otra zona que tengo aquí marcada desde esta mañana, ya que tenemos por un lado el Value Area High del Volume Profile y también la zona del BIPOC, que tiene confluencia con el nodo que comentábamos en vídeos anteriores de esta zona operativa de los 43.870. Hasta esta zona se pueden valorar compras. Además, porque probablemente podamos ver liquidez en los mapas de liquidaciones sobre estos niveles. Y una búsqueda de liquidez a esta zona también nos seguiría dando confianza. El problema es si el precio empezase a perder estos niveles. Y tras perder estos niveles, viene a la zona de la resistencia, a estos 44.700, y comienza a rechazar esta zona una vez más. En este caso, tendríamos que desechar el setup alcista y comenzar a valorar shorts, evaluando esto como una potencial sacudida a zona de máximo, porque recordemos que en este movimiento alcista se han llevado la liquidez, pero eso es un escenario secundario en caso de que no veamos a los compradores entrar de forma agresiva a defender al precio en estas zonas operativas. Lo importante es no perder las oportunidades. Entonces, si vemos que no aparecen compradores, automáticamente tendremos que cambiar de chip y comenzar a valorar shorts tras el reingreso y la consolidación del mismo, donde, como os he dicho antes, valoraríamos esto como una potencial sacudida a toda esta zona de máximos, incluyendo estos máximos internos de la compresión y la dinámica bajista que comentábamos anteriormente. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Esta mañana comentábamos cómo Trading Different dio una oportunidad operativa muy buena en el día de ayer. Como veis, comenzó a marcar tendencia alcista sobre esta zona y rápidamente el precio fue a buscar toda la liquidez que había por parte de los short.
operativa súper clara y súper sencilla. Ya sabéis que tenéis el enlace a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo. Ahora mismo el indicador de tendencia está marcando tendencia neutra, que no hay tendencia ahora mismo. Pero vamos a ver los mapas de liquidaciones bajando un poquito de timeframe, porque como veis actualmente donde más liquidez había ya se han llevado todo lo que había, que era toda esta zona que estaba cargada de liquidez por parte de los short. Por parte de los long vemos en niveles operativos más bajos, a partir de los 41.250, pero lo que más nos interesa para las próximas horas es lo que nos queda cerca del precio. Así que vamos a intentar quitar un poco la liquidez que ya se han llevado, y esta es la situación para las próximas horas. En general vemos que hay mucha liquidez por parte de los short sobre los 46.015 y por parte de los long está un poco más distribuido. Como veis entró aquí liquidez sobre los 44.600 y se lo llevaron aquí en una pequeña mecha. Si nos centramos en la liquidez de 100x, comentábamos esta mañana cómo había liquidez en esta zona, pero ya se llevaron esa liquidez y actualmente vemos bastante liquidez de 100x sobre los 45.460 y también sobre la zona de los 44.957, pero más distribuido. Es bastante probable que vengamos a buscar esta liquidez en las próximas horas. Liquidez de 50x. Comentamos esta mañana que había muchas sobre los 44.590. Parte de esta liquidez ya se la han llevado, todavía queda un poquito, hasta los 44.520 aproximadamente. Y luego por parte de los short empieza a aparecer liquidez sobre los 45.964. Liquidez de 25x, tenemos que hacer un poquito más de zoom out para ver los niveles. Como veis, hay tanto por parte de los long como por parte de los short, ya que no han castigado mucho a estas liquidaciones. Vemos por parte de los short en los 46.770 y por parte de los long sobre la zona de los 43.820. En Bookmap han retirado algunas de las compras que se veían esta mañana. Como veis queda un poco de volumen, pero más o menos va siguiendo al precio. No es tanto que esté en un nivel en concreto. Vemos cómo se mantienen las ventas, eso sí, sobre los 45.800. En el multibook vemos que la situación no ha cambiado, se mantienen ventas sobre todo a partir de los 47.000, también 48.000 y 50.000 sobre todo. Aquí se ve mucho volumen de ventas, perdón. Ha desaparecido un poco del volumen de ventas que había sobre los 46.000. Como veis, a medida que el precio se acercó a estos niveles fue cuando fue aumentando, pero ahora mismo se ha retirado parte de ese volumen de ventas. Y terminamos revisando de Kingfisher. Atentos a esto porque hay mucha liquidez ahora mismo por parte de los long y es bastante probable que vayan a buscar esta liquidez en las próximas horas. Así que podría ser que el precio reingrese temporalmente en la estructura, pero nosotros seguiremos esperando en esta zona operativa como límite. El precio podría hacer algo de este estilo y siempre y cuando rechace más o menos en esta zona, se podrá considerar que eso podría ser simplemente para buscar la liquidez que vemos en estos niveles. Pero como veis, sobre todo hay mucha liquidez en los 43.880 aproximadamente. En este mapa se ve mucho mejor. A partir de los 44.320 hasta los 43.450 tenemos mucha liquidez. También hay un poquito en los 42.656, pero el pico de liquidez lo vemos en los 43.687. En los CVDs veíamos esta mañana como había algunos exchanges que estuvieron descargando spot, por ejemplo BitMEX, que como veis ha continuado descargando spot, Bitfinex más que nada siguiendo al precio, BitGet descargó spot en el movimiento alcista, pero luego más o menos ha estado siguiendo también al precio, y lo curioso es que OKX estuvo descargando spot en el movimiento alcista, pero en estas últimas horas se está incorporando con compras. Y bueno, en los mapas de corto plazo vemos actualmente cómo están limpiando la zona de shorts, que se empieza también a cargar un poquito otra vez. Tenemos liquidez por parte de los short hasta los 45.395, también un poco de liquidez desde los 45.700 prácticamente hasta los 46.050, y luego por parte de los long vemos que tenemos aquí tres clusters más o menos, en torno a los 43.617, también en torno a los 43.040, y aquí queda un poquito sobre los 42.560.